En esta ocasión vamos a seguir hablando de los rectificadores, pero en este caso vamos a hablar de lo que es un doblador de voltaje, un duplicador de voltaje, el cual nos brinda la misma ventaja o ventajas similares a lo que nos trae lo que es un transformador. Sabemos que el transformador lo que hace es que eleva o reduce el voltaje de salida respecto de la entrada, ¿verdad? Si en un transformador entran 120 voltios, yo puedo elevar ese voltaje a 240 voltios. Pero la diferencia entre un transformador y este circuito es que el transformador pues conlleva embobinados y una mecánica distinta a lo que es un circuito eléctrico. El circuito eléctrico ocupa menos espacio, es más barato, etcétera, etcétera. Así que básicamente les preparé un dibujo que explica de manera puntual cómo es que funciona un circuito que duplica o dobla su voltaje de entrada. Primero, para estar todos en el mismo nivel de conocimiento, no nos podemos olvidar, ¿verdad?, que una onda de corriente alterna significa que vamos a alternar entre un lazo positivo de una onda y otro lazo negativo de la misma onda. Es decir, cuando hablamos de corriente alterna, hablamos de que hay una alternación entre un ciclo o un valor positivo a uno negativo y nos encontramos alternando entre el ciclo positivo y el ciclo negativo. Recordemos que la diferencia, ¿verdad?, entre la corriente alterna y la corriente directa es eso mismo que alternan, y que también los valores de voltaje, en este caso hablando de voltaje, porque si fuera corriente íbamos a hablar de amperes, pero en este caso que estamos bregando con voltaje, significa que depende el tiempo, este es el eje de tiempo, depende el tiempo donde verifiquemos la magnitud de ese voltaje, vamos a tener un valor distintivo de ese tiempo. Es decir, no es lo mismo yo tomar el voltaje en este tiempo, estamos aquí, que tomarlo en este tiempo. Por ejemplo, en este caso, el voltaje pico sería Vm si tomo el voltaje en este tiempo. Pero si me voy para este tiempo, el voltaje pico es 0. Aquí no tengo voltaje. Eso es lo que significa. ¿Está bien? Que es dependiente del tiempo. A diferencia de la corriente directa pura es una línea que viene por aquí de izquierda a derecha, y no importa donde yo tome el voltaje, en qué tiempo lo haga, siempre va a ser el mismo voltaje. ¿Ven? 12 voltios va a ser 12 voltios siempre. 10 voltios, 6 voltios, cualquier tipo de magnitud en corriente directa. Así que ya conociendo eso, volvemos entonces, vamos para el circuito. Básicamente lo que quiero explicar con esto es que una vez sale el ciclo positivo de la fuente de energía, ella va a llegar a este punto. Entonces esa corriente va a decidir si va a pasar por este diodo o si va a pasar por este diodo. Recuerden que el funcionamiento del diodo, el concepto que lo describe, es que él deja pasar o permite el flujo de corriente en una sola dirección. No permite en ambas direcciones. Es decir, que la forma en que estos diodos están polarizados o están conectados me va a decir a mí por dónde esa corriente puede pasar y por dónde no. En este caso no podemos pasar por aquí porque en la forma que este diodo está colocado me está diciendo que la única manera de que pase corriente por él tiene que ser desde aquí hacia acá, o sea, desde derecha a izquierda. No me permite el flujo de corriente de izquierda a derecha, no lo permite. ¿Ok? Así que como ya
conocemos que la corriente cuando llega a este punto no puede bajar, pues va a pasar por este diodo. Una vez pasa por este diodo, hemos conocido, ¿verdad? Y hemos aprendido que la corriente siempre fluye por donde menos oposición tiene. Es decir, una vez llego a este punto, la corriente se da cuenta que por aquí hay mayor resistencia que la que hay por aquí. Así que hace la corriente, se va por este capacitor y retorna hacia el lado negativo de la fuente de energía. ¿Está bien? Así que el lazo positivo, que es este, el ciclo positivo, pasa por el diodo 1, por el capacitor 1 y retorna a la fuente. Ese es el camino. Ok, ¿qué pasa cuando viene el ciclo negativo? Pues miren por aquí, el ciclo negativo sube, llega a este punto que está aquí y él decide si va a subir o va a bajar. ¿Qué pasa? Si subimos, sabemos que no podemos retornar por aquí porque este diodo no lo va a dejar, ¿verdad? Y él quiere retornar por aquí porque él necesita llegar al lado positivo de la fuente. Pero se da cuenta que no puede llegar aquí. ¿Y qué pasa por acá? Pues mira, por acá sucede, ¿verdad? Que tengo mayor resistencia, como pasó ahorita en este caso. Por aquí tengo mayor resistencia que por este capacitor. Así que la corriente, en vez de subir por aquí, llegar por aquí, no. La corriente entró y energizó este capacitor. Pasó por el diodo número 2 porque ahora el diodo número 2 permite el flujo de corriente de derecha a izquierda. Sube y retorna entonces al lado positivo. Siempre busca el lado opuesto. Así que volvemos. Salimos del lado negativo de la fuente. Pasamos por el capacitor 2. Pasamos por el diodo 2 y retornamos a la fuente. ¿Qué significa que esos dos capacitores se cargaron? Pues mira, si yo coloco dos baterías en serie, significa que la energía total que voy a tener es la suma del voltaje de esas baterías, porque están en serie. ¿Qué pasa con los capacitores cuando se energizan? Ellos se cargan. Y cuando ellos se cargan, hacen el trabajo de una batería. Así que podemos simular y podemos decir con certeza que al yo colocar dos capacitores de esta manera, que es en serie, estoy hablando como si estuviera colocando dos baterías en serie. Y si estoy diciendo que las baterías están en serie, puedo asumir que la energía total o el voltaje total de la forma en que están colocadas las baterías es tal que es la suma de los dos voltajes de cada batería. O sea, en este caso, si yo tuviera aquí 12 voltios, pues en este capacitor voy a tener 12 y en este también voy a tener 12. Pero como están conectados en serie, en la salida, que es en esta resistencia, si yo coloco un multímetro, va a medir 24 voltios. ¿Por qué? Porque serían 12 voltios de este capacitor y 12 voltios de este otro. Así que la suma de los dos me da 24 voltios. En este caso lo tenemos en expresión matemática con variables, dejándonos saber que sería el doble de lo que es V sub M. V sub M es el voltaje de la fuente, que es el que tenemos aquí. Esto lo tenemos expresado, ¿verdad? En onda sinusoidal. Por eso tenemos el seno aquí, porque sería una onda como esta, saliendo de esa batería, de esa fuente de energía. ¿Está bien? Así que al estar los capacitores en serie, ese es el punto más importante de entender, pues eso permite que se duplique el voltaje de entrada. ¿Ok? Hay algo bien importante también. Esto es dependiente de la frecuencia con la cual esté operando esta fuente. ¿Por qué? Porque si este capacitor se carga, pero pasa un segundo o pasan 2 segundos para que este se cargue, pues ya este va a estar descargándose lo que este se carga. Así que eventualmente el voltaje que voy a tener aquí no va a ser ni el de la fuente, va a ser menor. ¿Por qué? Porque si ya este ciclo cargó este capacitor, en lo que él llega y sale el ciclo negativo, que es este, ya este capacitor se va descargando. Así que necesitamos ser rápidos. Necesitamos que una vez este se cargue, rápido cargamos este para volver a cargar este.
y vamos a tener un momento en donde los dos van a estar cargados al mismo tiempo, lo cual entonces de esa manera me duplica el voltaje, porque los dos están al mismo tiempo cargados y los dos funcionarían como una batería mientras estén al mismo tiempo cargados. Si lo cargo y me tardo en volver a cargarlo, la onda que voy a tener de salida no va a ser el doble, va a ser menor al voltaje que estoy esperando. ¿Está bien? Así que ya yo me había adelantado a hacer el circuito para consumir lo menos tiempo posible. Pero si se dan cuenta, tenemos el mismo circuito donde aquí tenemos dos diodos, tenemos dos capacitores y tenemos una resistencia de salida, una resistencia de carga, en donde yo voy a estar midiendo cuál es mi voltaje de salida. Recuerden que este circuito nos habilita a nosotros utilizar material semiconductor o elementos semiconductores para nosotros poder elevar voltaje. Trabajo que actualmente nosotros realizamos con un transformador. ¿Ok? Así que volvemos al circuito. Tenemos el generador de funciones. El generador de funciones me permite a mí hacer el mismo trabajo que hace una fuente de energía o una batería de corriente alterna. Tenemos los dos diodos. Míralos aquí. Tenemos los dos capacitores con un valor aproximado de 100 microfaradios. Eso es la capacitancia. Recuerden que la capacitancia es la capacidad que tiene el capacitor de almacenar energía. ¿Está bien? Él almacena energía. Así que la capacidad de almacenar energía, ¿verdad? Se le llama capacitancia. En el caso del capacitor. En el inductor, pues se le llama inductancia. Y tenemos también el resistor. En este caso, vamos a simular el circuito con 300 ohmios de resistencia. Así que volvemos a explicar. La energía positiva del ciclo positivo de la onda de corriente alterna sale positivo por aquí, pasa por este diodo, se da cuenta que aquí hay menos resistencia que por acá, así que la corriente pasa por este capacitor. ¿Y qué sucede? Retorna por el negativo hacia la fuente. Luego llega el otro ciclo que sale por aquí, que es el negativo. Se da cuenta que no puede subir, ¿verdad? Porque el diodo no lo va a dejar y porque hay demasiada resistencia entre este capacitor y este resistor. Que él básicamente lo que hace es pasa por este capacitor y retorna por aquí hacia el positivo de la fuente de energía. ¿Okay? Así que vamos a hacer una prueba. Vamos a poner una frecuencia bajita. Vamos a poner aquí. Vamos a poner 2 Hz. Recuerden que los Hz son ciclos por segundo. O sea que 2 Hz significa que en un segundo la onda, esta onda que está aquí, pasó 2 veces completamente. O sea, 2 Hz significa que esta onda pasó 2 veces. Son 2 ciclos por segundo. ¿Okay? Vamos a trabajar con la onda sinusoidal. Así que estamos bien. Vamos a simular el circuito. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una onda de entrada de 10 voltios, ¿verdad? Y tenemos una salida de 4 voltios. Y eso es así porque el capacitor, ¿verdad? Los capacitores, a la capacitancia que tienen, que son 100 microfaradios, se están descargando rápido y en lo que yo cargo uno, el otro se descarga. Así que no estoy siendo consistente en la salida del circuito porque hay una caída lo suficiente como para que el voltaje promedio sea 4 voltios. Así que cuando les hablé anteriormente de que la frecuencia era bien importante en este circuito, lo estamos comprobando, ya que si yo bajo frecuencia vamos a llegar a 1 Hz, la onda se comporta distinto, ¿verdad? Ahí baja, vamos a cancelar y vamos otra vez. Ella baja, o sea que sí es dependiente de la frecuencia. Ahora vamos a aumentar poco a poco, vámonos para 5 Hz aproximadamente. Y en 5 Hz ya ven que
este espacio es más pequeño, a diferencia que cuando teníamos un hertz. Que en un hertz, miren el espacio que hay aquí, ¿verdad? Recuerden que este espacio tiene mucho que ver porque estamos trabajando con un rectificador de media onda, no estamos trabajando con uno de onda completa, en donde son más pegaditos las crestas. Ok, así que vamos a subir frecuencia, vamos a llegar a 7. A 7 se reduce, ¿verdad? Ya tenemos, vamos a ir llegando a lo que es una onda DC en algún momento, ¿verdad? Porque si seguimos aumentando frecuencia, lo que estamos haciendo es aumentar las veces por segundo que este capacitor va a ir cargando y descargando. Por lo tanto, si yo aumento frecuencia, estoy diciendo que estoy disponible para cargar este capacitor, en este caso, 6 veces por segundo. O sea, 6 veces por segundo yo quiero cargar este capacitor. Así que no va a haber manera de que se descargue tan rápido, que es lo que estamos evidenciando. Todavía se está descargando porque vemos estos valles aquí. Así que significa que sí se está descargando todavía a 6 Hz. Pero nosotros podemos o aumentar frecuencia o aumentar capacitancia. Vamos a ver si me lo deja hacer en vivo. Vamos a aumentar aquí a 200. Paramos la simulación y vamos a ver si con 200, o sea, hay algún efecto, ¿verdad? Y si se dan cuenta, si hay un efecto, ¿verdad? El capacitor se descarga, se tarda en descargar. Míralo aquí, este es el ciclo, este es el espacio que antes se veía, ¿verdad? Tanto así que ya estamos cumpliendo con los 20 voltios, que es el doble, ¿verdad?, del voltaje de entrada, solamente con aumentar capacitancia, y eso fue un solo capacitor. Vamos a trabajar con los dos. En este caso vamos a poner 200 microfaradios y vamos a ver el cambio. Voy a pausar por si acaso tiene que ver, ya que tiene oportunidades este simulador. Y miren la diferencia, ahora están más pegaditas, ¿verdad? Y sigo manteniendo los 20 voltios. Así que si aumento un poco de frecuencia, vamos a aumentar a 12 Hz. Vamos a ver el cambio. Donde miren ahora que se ve más pegadito. Así que vamos conduciendo este circuito a no solamente duplicar el voltaje, sino que logra hacer con una combinación de capacitancia y frecuencia, logramos poder, y por lo que veo la tendencia de que sí podemos crear una onda DC pura. ¿Está bien? Así que vamos a aumentar un poquito la frecuencia para ver los efectos de la frecuencia en el circuito. Llegamos a 25. Si se dan cuenta, cada vez está más pegada, ¿verdad?, la onda. Cada vez le vamos a dar menos espacio. Y eso se debe a que estamos cargando el capacitor bien rápido. Él se descarga, pero lo cargamos rápido. Por lo tanto, vamos a aumentar un poquito más. Vamos a ver el efecto de la frecuencia. 31. Ok. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a bajar frecuencia. 7 Hz. No hay problema. Y vamos a aumentar un poquito de capacitancia. Vamos a dejarlo en 100, pero vamos a llevarlo a milifaradios con un solo capacitor y vamos a ver la diferencia. ¿Está bien? Vemos los cortes, dejándolo en 7 Hz. Así que vamos pues solamente estamos trabajando, ¿verdad? Y si se dan cuenta, sigue aumentando. Me refiero a los espacios cada vez se van reduciendo. Vamos a esperar que termine la simulación. Va por 5 segundos simulado. En simulación, que no es el mismo tiempo de nosotros. Entonces, una vez lleguemos a los 10 segundos aproximadamente, detenemos para mover este capacitor y aumentar capacitancia y ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Vamos a ponerlo en mili. Serían 100. Saquen pronósticos de lo que pasaría, ¿verdad?, con el aumento en capacitancia. Ok. Poco a poco va acomodándose.
a poco hasta que se normalice. ¿Y qué es lo que está pasando? Dejé la frecuencia en la misma magnitud, o sea, estamos repitiendo el mismo ciclo 7 veces por cada segundo, pero al aumentar la capacitancia de los capacitores, logramos hacer una cosa bien importante, y es que al tener más capacitancia, que es la capacidad de almacenamiento de energía, una vez lo cargué, se tardó lo suficiente para que me diera tiempo de volver a cargar este capacitor. Así cuando yo vuelvo a querer cargar este capacitor, todavía él está cargado. Así que básicamente eso me ayuda, ¿verdad?, a que la salida de este circuito nunca vea una descarga del capacitor. Se ve poquito, ¿ves? Todavía no es 100%, pero honestamente eso está muy bien. Es una línea recta prácticamente. Y al tener esta línea recta, a diferencia del circuito anterior, aquí no está, perdóname, del circuito anterior donde teníamos, ¿verdad?, la onda sinusoide, aunque estuviera, no alternaba, no era una onda alterna, era directa, porque se mantenía en el plano positivo, pero todavía variaba con el tiempo. Así que yo podía tomar el voltaje en este cuadrante y el voltaje iba a ser distinto en este cuadrante versus este. En este caso, que es corriente directa, yo puedo tomar el voltaje en este cuadrante y voy a tener 20 voltios. Si lo tomo en este cuadrante, voy a tener 20 voltios igual. ¿Por qué? Porque es una línea recta. No importa en dónde yo tome el voltaje, en qué cuadrante, en qué tiempo. Recuerden que esta es la línea de tiempo. No importa en qué cuadrante lo tome, va a ser lo mismo. Por ejemplo, vámonos para atrás. Ya logramos, ¿ves? Si se dan cuenta, ya logramos duplicar el voltaje. Y mientras que lo duplicamos, también cambiamos a corriente directa. Pura, prácticamente pura. ¿Qué pasa? Vamos a volver para que ustedes vean lo que quiero decir con corriente que varía con el tiempo. Okay. ¿Qué quiero decir con que varía en el tiempo? Ahora mismo, si yo tomo el voltaje en este cuadrante, me va a dar este voltaje que está aquí. Pero si yo voy a este cuadrante que está aquí, me va a dar este voltaje que está aquí. Así que esta onda, aunque es una onda de voltaje DC, porque no está alternando entre positivo y negativo, aunque es una onda DC de corriente directa, todavía esta corriente varía con el tiempo. Y es por esto que necesitamos elementos como los capacitores e inductores que almacenan energía de forma tal que no deja que esto baje. O sea, una vez llegaste al voltaje máximo, empieza a bajar de esta manera. No baja como aquí, que mira cómo bajó el voltaje. Y eso lo logramos aumentando la capacitancia de los capacitores de tal manera que tengamos aquí una línea recta y siempre sean picos positivos los que tengamos, como logramos comprobar en este laboratorio. ¿Está bien? Así que es importante que entendamos este concepto. Ya en el trabajo vienen otras preguntas, en el trabajo de asignación sobre este laboratorio. Así que nada, espero que haya sido de provecho, que pudiéramos haber aprendido que con este circuito no solamente elevamos el voltaje, sino que también rectificamos, porque estamos trabajando con diodos rectificadores. Así que hacemos dos trabajos con este tipo de circuito. La otra ventaja es que hacemos el mismo trabajo que hace un transformador, pero no con todos los elementos que conlleva un transformador, que sabemos que es más robusto que un circuito electrónico, ya que conlleva embobinado, conlleva núcleo si es de núcleo, y conlleva otras cosas que con este circuito no las necesitamos. Así que es bastante útil, ¿verdad?, poder demostrar que electrónicamente es posible elevar el voltaje de la fuente, el voltaje de entrada del circuito. Nada, eso es todo. Estaremos viéndonos con más videos respecto a electrónica aplicada para poder terminar el curso. Así que espero que les haya sido útil, que les ayude entonces a poder seguir con los otros laboratorios, ya que esto es parte de los laboratorios del futuro, donde también aplicamos conocimientos tales como los diodos, los capacitores y los resistores. Así que esto es otro paso más para poder entender mejor la aplicación de la electrónica.
en área de trabajo o en esto mismo, los laboratorios. Cómo aplicamos la teoría, cómo la llevamos entonces a la práctica. Nada, eso es todo.